Los mentirosos murales de Diego Rivera. Un texto de Patricio Garibay. Primera parte. Nadie que sepa un poco de pintura puede negar el colosal talento pictórico del artista plástico mexicano Diego Rivera, así como también ningún historiador puede negar lo mentirosos, falaces y fantasiosos que son los pantagruélicos murales del pintor del rostro de sapo. Manipular a las masas a través de imágenes sensibles ha sido una herramienta fundamental de las élites gobernantes para legitimarse en el poder e imponer sus ideas. Y si bien esto se ha hecho desde la aparición de las primeras civilizaciones, fue hasta el siglo XVI, con el advenimiento de la imprenta, que esta técnica de control y de guerra comenzó a perfeccionarse. Y no es casualidad que esto haya ocurrido en la Alemania protestante y en tiempos de Lutero. Uno de los ejemplos más claros de este periodo son los grabados de Theodor de Bry, artista alemán que se especializó en la elaboración de propaganda antiespañola y católica. En uno de sus tantos grabados se muestran la supuesta quema de indígenas en el Nuevo Mundo, hecha por demoníacos españoles. Los grabados de Theodor de Bry, que gracias a la imprenta se lograron distribuir por toda Europa, eran tan absurdos y se alejaban tanto de la verdad que los indígenas de los grabados son rubios y en otros aparecen crueles españoles devorando niños vivos. ¿Y quién podría decir que todo ello era mentira en un mundo donde ni siquiera existía la prensa? Estos grabados son característica de la propaganda antiespañola que se reimprimían una y otra vez en países protestantes como Inglaterra, los principados alemanes, los Países Bajos, etc., durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Debido a la fuerte rivalidad comercial, militar y religiosa frente al Imperio español. Los murales de Diego Rivera pertenecen a este género de la propaganda, y el que piense que eso es historia es no entender ni qué es la historia ni qué es la propaganda, y tomar como verdad su narrativa gráfica es tan infantil como creer en las películas de Hollywood. Diego Rivera nació en Guanajuato en el año de 1886 y es, junto con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, el máximo exponente de la escuela muralista mexicana surgida de la Revolución. Antes de analizar dos de sus más conocidos murales, veamos el contexto histórico de aquellos años. Diciembre de 1920, Álvaro Obregón llega a la presidencia después de propiciar el brutal asesinato del presidente Venustiano Carranza cuando éste se trasladaba a Veracruz. Ya en la presidencia, el general Obregón nombra como secretario de Educación Pública al intelectual más joven y de mayor prestigio de entonces, José Vasconcelos. Dentro del ambicioso programa educativo que Vasconcelos le presenta al presidente, está el de educar a las grandes masas populares, con el discurso político de la revolución triunfante, es decir, legitimar en el devenir histórico de México a la nueva élite gobernante que a través de las balas revolucionarias habían tomado el poder. Un proceso epopéyico de lucha continua del pueblo mexicano en contra de su tiránico represor.
epopeya que, según ellos, iniciaba con la resistencia azteca frente a la conquista española y culminaba con el triunfo de la Revolución de 1910. Pero había un problema. La gran mayoría del pueblo al que había que educar, o mejor dicho, adoctrinar, no sabía leer. Así que, copiando la forma de cómo la Iglesia Católica difundió el Evangelio a través de retablos y frescos, José Vasconcelos se dispone a enseñar la historia y el discurso oficial a través de imágenes, que quedarían plasmadas en los edificios públicos, mientras emprendía un ambicioso programa de alfabetización. La idea fue aplaudida de inmediato por el presidente Obregón, jefe máximo de la Revolución Mexicana. Y así, luego de que Diego Rivera regresó de Italia, donde había estado estudiando, gracias a una beca del régimen de Porfirio Díaz, a los grandes muralistas del Renacimiento, fue reclutado por Vasconcelos, junto con otros pintores como David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros, que por supuesto debían compartir el ideario revolucionario, un ideario rabiosamente anticlerical y muy cercano al socialismo, al comunismo y a otras corrientes de corte izquierdista. Estaba fresco el triunfo de la Revolución comunista en Rusia y ese hecho entusiasmaba e inspiraba a intelectuales de todo el mundo, pero sobre todo a los artistas posrevolucionarios mexicanos. La cuestión racial en el discurso oficial era igualmente importante para definir un nacionalismo nuevo. La raza de nuestra nación es superior a las otras. Ese era el recurso demagógico de moda en muchas dictaduras de entonces. Y quien era el que encarnaba el símbolo de la nación mexicana debió ser el indígena de raza pura y no el tlaxcalteca, sino el azteca. Aunque los que gobernasen después de la Revolución tuvieran poco o nada de sangre indígena. Aquí se puede ver cómo Diego Rivera pinta a un humilde Zapata vestido con calzón de manta, típico atuendo de los indígenas morelenses, cuando en la realidad Zapata se vestía con la elegancia típica del hacendado criollo. Mural, Epopeya del Pueblo Mexicano, Palacio Nacional, 1935. En 1935 muchas cosas habían transcurrido. Rivera había pintado ya varios murales en México y el extranjero, mientras que Vasconcelos volvía del exilio, pues en 1929 había huido del país para salvar su vida luego de postularse a la presidencia, enfrentando al candidato oficial del general Plutarco Elías Calles. Calles se había convertido en el nuevo jefe máximo de la revolución tras el misterioso asesinato de Álvaro Obregón. Lo primero que hizo el general Calles al llegar a la presidencia en 1924 fue emprender la devastadora guerra cristera, ensangrentando al país. A partir de entonces, Calles, el anticatólico y masón, concentró tanto poder y con la ayuda del PNR, partido antecesor del PRI, pudo darse el lujo de poner y quitar presidentes a su antojo. Es en ese contexto del año de 1935 en el que Diego Rivera pinta el mural de Palacio Nacional, Epopeya del Pueblo Mexicano, el cual está dividido en varios bloques, utilizando los arcos arquitectónicos del edificio. En la parte superior izquierda aparece la imagen del máximo enemigo de la revolución, el presidente Porfirio Díaz,
quien junto con otros encumbrados militares defiende con espada en mano los privilegios de las compañías extranjeras y de la casta que tiranizaba al país, y los defiende enfrentándose a los revolucionarios levantados en armas en 1910. Entre ellos, Francisco I. Madero, Villa, Zapata, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles y otros. Lo tramposo de esta imagen es que cuenta la verdad a medias, pues hubo más conflicto entre estos caudillos revolucionarios que con el propio Porfirio Díaz, quien casi no los enfrentó, pues mientras que el gobierno de Díaz los combatió unos cuantos meses, los revolucionarios lucharon entre sí durante casi 15 años hasta matarse unos a los otros. El principal enemigo de los revolucionarios fueron los revolucionarios mismos, como ha sucedido en todas las revoluciones. No podía faltar la imagen de la Inquisición, que para Diego Rivera y el discurso oficial fue la Nueva España, imagen de un pasado malévolo y sombrío, pues como ya se ha mencionado, para el grupo en el poder, la maldad había llegado con la conquista y concluía con la revolución. Además, Rivera sabía muy bien que satanizando a la Iglesia Católica justificaba de alguna manera los recientes crímenes cometidos por Plutarco Elías Calles en contra de la población católica. Una guerra sangrienta que costó la vida de más de 200,000 personas en un país de escasos 15 millones de habitantes. Crímenes muy cercanos al genocidio, crímenes de los cuales hoy poco se menciona y de los que, curiosamente, nadie se ha preocupado por ofrecer disculpas en nombre del Estado mexicano. Desde luego que dichos crímenes, Rivera, como buen lacayo del régimen posrevolucionario, no pintó en su mural pretendidamente histórico. En cambio, Rivera dedica un gran espacio de su mural a un auto de fe inquisitorial que condenó a la muerte en 300 años a tan solo 41 personas, es decir, unas 14 cada 100 años, y omite poner los asesinatos brutales cometidos por Villa, Obregón, Calles o cualquier otro caudillo tanto de la Revolución como de la Independencia. Muchos de estos personajes que presenta Rivera como héroes cometieron muchísimos más crímenes en un solo día que la Inquisición novohispana en sus 3 siglos de existencia. Por poner un par de ejemplos, podríamos mencionar a los 300 hombres desarmados asesinados por el general villista Rodolfo Fierro en menos de 2 horas. O a los 700 hombres que Miguel Hidalgo ordenó degollar en la ciudad de Guadalajara en diciembre de 1811. Pero a Diego Rivera no le interesa contar la historia objetivamente. Él está haciendo propaganda para dar gusto a sus camaradas de ideología y para enaltecer a la nueva élite gobernante y al máximo líder de la Revolución Mexicana, el general Plutarco Elías Calles, quien, después de haber asesinado a miles de mexicanos, Diego lo coloca en el centro, al lado de Obregón, y en la cúspide de la epopeya mexicana como un dios olímpico. Obregón, que ya había muerto años antes, aparece observando a Calles como aconsejándole desde el más allá que no se detenga y que siga adelante el impulso revolucionario, o dicho más claramente, que no suelte el poder. Y Calles, heredero directo del caudillo Obregón, lo escucha con rostro enérgico y mirada serena, mientras contempla al horizonte, vigilando por el bien de la nación.
La imagen nos recuerda a los carteles que por millones se distribuían en esas mismas fechas en la Alemania nazi, donde se mostraba la imagen de Adolfo Hitler como un heroico y poderoso caballero teutón. Situación que se repetía en la Rusia soviética, donde José Stalin se hacía retratar como el padre bondadoso del pueblo ruso, mientras mandaba al fusilamiento a miles y miles de disidentes del comunismo. En la parte superior derecha aparecen los personajes de la Reforma con Juárez en primer plano, llevando en la mano la Constitución de 1857 con las leyes de reforma. Constitución que cancela los privilegios de la Iglesia, pero también los privilegios de las comunidades indígenas que gozaban desde los tiempos del virreinato. Estas leyes juaristas propiciaron los grandes latifundios y los problemas agrarios que 50 años después detonarán la Revolución Mexicana. Recordemos que el mismísimo Emiliano Zapata exigió el respeto a los títulos de propiedad otorgados a las comunidades indígenas por los reyes españoles durante el periodo virreinal. Pero esto último no lo ilustra Rivera. A Juárez lo rodea su gabinete, Melchor Ocampo, Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, entre otros, todos ellos liberales y masones, admiradores del régimen norteamericano. Y hay que admitir que Rivera tiene la honestidad mental de pintar tras ellos una iglesia violada con la puerta rota. Esta ha sido convertida en un templo protestante o masónico, pues en el pórtico, en vez de los símbolos católicos, aparece el ojo que todo lo ve, símbolo teológico protestante y masónico norteamericano. No olvidemos que tanto Plutarco Elías Calles como la élite revolucionaria gobernante pertenecían, al igual que los juaristas, a la masonería. Y al colocar el símbolo masón, el pintor muralista los complace. Pero Rivera sabe bien que la masonería siempre ha defendido los intereses norteamericanos, por lo que intenta, a su vez, disimularlo un poco al colocar encendidos banderines rojos. En el mural no aparece la bandera de los Estados Unidos como símbolo de las infames intervenciones norteamericanas. Los gringos solo aparecen vagamente como compañías petroleras o como ángeles protectores de Benito Juárez. Con la otra mano, Benito Juárez señala la ostentosa cruz de oro que lleva en la mitra un alto miembro del clero, quien junto con un fraile descomunalmente gordo custodian a un Antonio López de Santana de rostro desagradable. Son los enemigos de la Reforma, y por ello los plasma ridículos y ostentosos. La composición es perfecta en cuanto a lo que pretende expresar el pintor, ya que tanto los religiosos como el dictador Santana son retratados como personajes carnavalescos, abajo de Juárez y su grupo, los cuales se elevan moralmente sobre ellos al llevar ropas austeras y sobrias. Pero entre los personajes fundamentales del grupo juarista falta una figura importante que tramposamente Diego no coloca. Se trata de Porfirio Díaz, heredero ideológico de ese grupo político y que el pintor manda al otro extremo del mural en calidad de villano. Abajo de Santana, Rivera concede un momento de tregua a la iglesia, presentando al gran Bernardino de Sahagún y a otros religiosos que salvaron los conocimientos y la crónica del mundo precolombino, y reconoce también la importancia de la evangelización que hermana a los hombres y a las mujeres ante un nuevo Dios cristiano. Lo hace presentando una armoniosa escena de bautismo.
Pero la armonía dura muy poco, pues un disparo de arcabuz aparece al pie de la pila bautismal, lo que nos remite a la parte baja del mural, donde se desarrolla un pasaje de la conquista, en el cual Diego Rivera al menos no esconde la presencia de indígenas colaborando con los españoles en su lucha contra el imperio hegemónico azteca, aunque a diferencia de la realidad, hay muy pocos aliados proporcionalmente en comparación con los acorazados españoles, ya que por cada español luchando bajo las órdenes de Hernán Cortés, habían al menos 70 indígenas aliados luchando en contra de los mexicas. Por eso se dice que la conquista fue realizada más por indígenas que por españoles, pero eso jamás lo va a admitir el discurso oficial. La escena bélica que acertadamente está colocada utilizando los ángulos arquitectónicos donde se enfrentan las dos escaleras del edificio apenas dejan ver una espantosa escena de un sacrificio humano azteca. Rivera la muestra solo por no ser acusado de ocultar aquella etapa siniestra del periodo precortesiano, pero mañosamente esconde el rostro de la desafortunada víctima y el de su cruel verdugo, pues no conviene al discurso oficial mostrar tal cual aquella espantosa barbarie, pues al hacerlo, de alguna manera sería justificar la conquista de Hernán Cortés y la evangelización, y Diego Rivera trabaja para glorificar a los caudillos revolucionarios y a su vez satanizar a la Iglesia Católica. Muchos críticos acusaron a Diego Rivera de no ser más que un caricaturista con mucho financiamiento gubernamental, y posiblemente esto tenga algo de cierto, pues el humor sarcástico del pintor guanajuatense es constante en varias partes del mural, como por ejemplo el rostro confundido y atolondrado de Agustín de Iturbide, el caballero rata, que metido en una cómica botarga le pica el trasero a un metálico jinete español, o el fraile grotescamente obeso. Por cierto que muy parecido al propio Rivera, imagen que nos evoca las graciosas caricaturas del Chango Cabral. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal. Ay, no, por Dios, no me baile usted así. Ay, por favor, que me siento morir.